si nos vamos en un plano un poco más terapéutico del arte, me interesa mucho tu punto de vista en cuanto a eso, porque a mí me queda claro que el arte, el arte es una forma de terapia por muchos lados, ¿no? Tanto la apreciación como la práctica del arte mismo, por muchos lados puede tener esta connotación terapéutica. ¿Tú por qué dirías que eso no es una terapia? O sea, ¿qué le ves de terapéutico tú al arte? Así, si pudieras, digo, obviamente yo sé que cada pregunta aquí podríamos tirarnos el programa completo, pero en concreto, ¿qué dirías que es el elemento más importante que lo vuelve una especie de terapia? Pues que solo te puedo decir de mi arte, de porque no te puedo decir arte en general, pero te puedo decir mi arte. Claro. Es muy terapéutico porque es un diario, es una crónica de mi vida, de mi crecimiento personal y emocional. Es como proceso el dolor, y cuando algo malo me pasa en la vida o cuando aprendo una lección, así es como la proceso, la desarmo, busco como simbología para expresar todo esto y plasmarlo. Después de identificarlo todo, plasmarlo es súper catártico. Y sí, yo como que antes me rehusaba a hablar de mí en mi obra, pero era cuando no me gustaba a mí. O sea, hubo un tiempo en mi vida que estaba vendiendo bien, que me caían chambas de ilustración, pero yo sentía que no estaba diciendo nada. Y decía, es que quiero decir algo importante, pero ¿qué? Claro. Y sí, entonces me tenía muy frustrada eso, como que un tiempo de mi vida que me medio odiaba un poquito, pero luego me diagnosticaron la enfermedad de Lyme y caí en una depresión, ya no podía pintar, entonces solo hacía ilustración digital en el iPad, en mi cama, y me decía mi terapeuta o amigos, me decían de que, pues, ¿por qué no pintas sobre Lyme? Y yo decía, no, es que no quiero que esta enfermedad me defina y no quiero que la gente me vea así y no me quería poner así vulnerable. Era eso, el miedo a la vulnerabilidad, que por eso me rehusaba a hablar de mí. Okay. Pero bueno, una vez, ya después de un periodo de depresión cabrona, como que dije, a ver, vamos a hacer uno. Y que me tragué el orgullo y hice un autorretrato sobre, cómo era mi vida con la enfermedad. Okay. Entonces, básicamente es yo un autorretrato en el que estoy nada más de que agarrando una taza de té, así con una mirada como oída, pero tengo encima así de que apretujándome una boa, y es como de que, traigo una boa gigante cargando, que me cansa, que me estruje los huesos, y yo es de que, así tengo que vivir. Y fue la primera pieza que sentí que estaba diciendo algo, que la gente conectó con mi arte, okay, sobre todo con la gente que vive con dolor crónico o con la enfermedad de Lyme, se lo vieron y era de que, wow, me identifico bien cabrón, plasmaste perfecto. Okay. Y esa conexión que generé con otros seres humanos se sintió muy bien, y era la primera vez que dije, ok, ya siento que por ahí va la cosa de quién quiero ser como artista. Okay. Entonces sí, pues le fui perdiendo el miedo y seguí hablando de eso, y luego cuando me empecé a sentir mejor dije, ok, ya terminé de hablar de Lyme, entonces a ver, ¿qué más estoy aprendiendo? Pero como que ya me di cuenta que como que se me empezó a hacer más fácil usar imágenes como lenguaje para hablar de mi vida de una forma muy única y usando simbología que a lo mejor no significa nada para otras personas, okay, pero para mí sí, y entonces yo lo veo a la gente que me conoce y empieza a entender, cuando pinta un caballo es esto, o cuando pinta ojos, esa significa esta otra cosa. Okay. Entonces ya la gente que me conoce puede ver mi arte y saber qué significa todo, y decía, pues mira, terminó con el güey con el que estaba saliendo y por eso pintó esto y esto y esto. Okay. Entonces sí, por eso es extremadamente terapéutico. Y cuando estoy viviendo una emoción muy fuerte, o ando muy agüitada, muy enojada o muy feliz, ya apunto todo. Tengo un diario y ahí dibujo como las cosas random que se me vienen a la cabeza, o luego repaso mi diario y lo vuelvo a leer, y de ahí me salen ideas nuevas. Ok.
Está súper interesante todo este trip de cómo esto es terapia y a fin de cuentas, bueno, en tu experiencia te ayudó a salir adelante. Que ahorita vamos a entrar en este tema, ¿no? Pero a fin de cuentas, esto que dijiste de confrontarse también a uno mismo, o sea, lo que te pasaba antes de, o sea, toda esta lucha por no poder comunicar y decir cómo es que está muy superficial y hasta que agarraste todo este trip de expresar, ahí es donde esto se empezó a convertir pues en una terapia todavía más fuerte, que seguramente antes también lo fue, cuando te confrontabas y estabas de alguna manera en tu madurez de ese momento pues batallando con cosas. De ahí es donde yo veo que esto es terapia justo, porque por ejemplo a mí en la música me pasa que hago una canción y me cuesta trabajo compartirla porque siento que no está lista, entonces me empiezo a juzgar a mí mismo de que no soy suficiente, ¿sabes? Entonces entro en todo un proceso de validación y muy terapéutico, que bueno, hay que ver como tal, porque también es muy fácil enredarte y decirte no, y esto me da para arriba mi depresión, y esto o sea, no soy suficiente, y ya no sales. Pero si lo usas con conciencia, puede ser muy útil. Y en esta parte también como de poder expresar y comunicar, ¿no? Al final todos tenemos esta necesidad de ser escuchados y hay veces que la voz no nos da la confianza suficiente para hacerlo, y el arte, digamos que es una especie de vía